era la foto? La de Dui. ¿La de? Dui. Ah, la de Dui. No, está hecho. ¿Continúas viendo por ahí? Pues nada, empezamos. Bueno, pues si os parece empezamos. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la librería Robinson. Hoy tenemos con nosotros a Javier San Mateo, Isaac Peral, que como todos sabréis, pues bueno, decir en España submarino y decir Isaac Peral, yo creo que son casi términos indisociables, ¿no? Yo creo que van juntos. Yo creo que todos, submarino y Isaac Peral en España es algo que va junto. Bueno, para todos la verdad es que la figura de Isaac Peral es un motivo de orgullo, de lo que supuso, bueno, yo no voy a hablar sobre el tema teniendo aquí a Javier San Mateo, porque nadie mejor que él para hablar del tema, y también ha venido acompañando a Alejandro Anca como apoyo telonero de lujo, la verdad. O sea que hoy tenemos aquí un plantel que para los que nos gusta la historia naval es una suerte. Os dejo primero con Alejandro y luego con Javier, que os hablarán del libro y de la figura de Isaac Peral mucho mejor que yo. Gracias, Juan. Bueno, gracias lo primero por acogernos en esta Casa de la Cultura Naval, que es la librería náutica de Robinson. Había escrito 100 y pico folios sobre el libro, pero voy a ser más breve. Tengo aquí unos pequeños apuntes de lo que creo que es interesante del libro. Hay historiadores cobardes, como yo, y valientes como Javier. ¿Por qué digo esto? Yo me ciño mucho a los documentos. Soy una rata de archivo. No voy a decir que copie exactamente los documentos, pero sí me gusta plasmar en mis obras lo que es ser fiel a lo que pone la hoja. Sin embargo, Javier hace una historia crítica, que es mucho más valiente. No solamente coge los documentos, los examina, los estudia, sino que los analiza. Y por eso él está un pasito más que yo, más adelante que yo en el nivel histórico. Hace una semana que me llegó el libro. Yo pensaba que no me iba a dar tiempo a leerlo. Pero el caso es que me lo he leído casi prácticamente de un tirón, porque Javier tiene una gran virtud, y es que escribe como Los Ángeles. Entonces, con lo cual la lectura es rápida y amena. Entonces, al igual que su primer libro, este es muy parecido en ese sentido. En esta nueva revisión de su primera obra, digamos que esta es una versión un poquito más agria, si me lo permites, mucho más dura, mucho más crítica. Se centra mucho en la persecución que sufrió Peral. ¿Por qué sufrió esta persecución? Porque evidentemente Peral proponía destruir toda la industria británica de la época. ¿Por qué? Bueno, pues porque por 4 duros iba a sacar una nave que era capaz de destruir grandes acorazados. En el libro, Javier insiste mucho en que fue el primer submarino. Yo especificaría más. Fue el primer submarino de guerra operativo. Javier no está de acuerdo conmigo, pero bueno, la navegación submarina, aunque mucha o poca, bueno, hubo otra gente que navegó por lo menos algo, pero sí es cierto que este es el submarino completo, este es el submarino capaz de disparar torpedos, y de hecho, durante 20 y tantos años no se hace nada mejor, 20 o 30 años, porque a partir de la Primera Guerra Mundial ya más o menos se puede igualar lo que hizo Peral. Pero bueno, esto sí me gustaría dejarlo claro, porque siempre se ha metido mucho contigo. ¿Qué dices que fue el primer submarino? Bueno, yo lo dejaría como que fue el primer submarino de guerra operativo, ni más ni menos, en 1888. Ni más ni
Javier ya sabéis que es muy apasionado. A la hora de escribir es una persona que no escatima a la hora de plasmar sus ideas. Digamos que no es políticamente correcto, ni falta que le hace. Me parece muy bien que sea así y yo disfruto mucho con sus obras precisamente por eso, porque yo sí soy políticamente correcto y a lo mejor ahí también me ganas y eso no es ni un defecto ni... yo creo que está bien. Además a los tibios los escupiré de mi boca. Exactamente, el Apocalipsis. Bueno, hay un dato que me ha parecido súper interesante en el libro y es por fin desenmascarar a Víctor María Concas. En el libro Javier dice, lo asegura y no lo dudo, que era masón, no me extraña. Y además de ser un masonazo, porque la masonería ha hecho muchísimo daño a este país, muchísimo daño, y todavía hoy lo sigue haciendo. Aparte de eso, era un enemigo, antes de lo de Peral, yo he descubierto que cuando él estaba destinado en Filipinas, se le propuso en la construcción, otro oficial, propuso la construcción de otro submarino. Y él tampoco, es que no los quería ni ver, no los quería ni ver. Incluso ya en la ley Miranda, él está de senador del reino y se vuelve a oponer al submarino. O sea, es una cosa enfermiza lo de Concas. Y en el libro nos descubre que efectivamente era masón como se pensaba. Isaac Peral, digamos que sufrió lo que mucha gente sufre en España durante distintas épocas, incluso en la actualidad. Y es una cosa muy normal, es la envidia, es cuando una persona es mucho más inteligente que sus superiores, eso es un gran problema, y más ahora en la actualidad, donde todo el mundo tiene una formación extraordinaria y donde hoy por hoy se sigue triunfando el enchufismo. Y es algo muy triste, pero es que es así. Como es una realidad, pues Peral, entre mitad envidia, mitad intereses, pues sufrió una persecución realmente brutal. Fue una gran víctima. Y poco más os quiero contar. Yo creo que ha mejorado mucho, ha aportado muchos datos nuevos, ha completado su primera obra y a mí me ha parecido apasionante el libro. Yo lo recomiendo mucho que lo tengáis porque creo que es de las obras, está muy alejada a estas biografías cansinas, políticamente correctas, que estamos tan acostumbrados estos últimos años, donde se centraba mucho en la vida del marino. No, Javier se centra en lo que fue su ascensión, su caída, y lo explica todo muy bien, y yo creo que acertadamente. Y nada más, le doy la palabra al verdadero protagonista del momento, que es Javier, a ver qué nos cuenta. Gracias. Bueno, antes que nada quiero dar las gracias a Juan Melgar, que nos ha brindado su incomparable marco para presentar este libro. Como sabéis, la librería Robinson es un referente no solo a nivel de Madrid, sino a nivel de toda España, de lo que es librería de temas náuticos, de temas de mar. Estamos hablando de una historia evidentemente marinera, y Juan además es un devoto de lo que es el tema naval, y además hacerlo esto desde un sitio tan del interior como en Madrid tiene un mérito doble, ¿no? Lo cual agradezco mucho a Juan esa vocación que tiene, ese trabajo, ese esfuerzo que está haciendo desde que se ha hecho con los mandos de la librería. Va para 2 años ya, ¿no? Me parece. Va para 2 años. Y el esfuerzo que está haciendo de estar presente y de mantener el amor que tiene que tener España por el tema naval, porque evidentemente España es un país marítimo. Y el día que dejemos de tener vocación marítima, o cada vez que bajamos nuestra vocación marítima, acabamos pagando siempre un precio alto. Y luego, por supuesto, las palabras inmerecidas de Alejandro, que evidentemente es un gran, a pesar de lo que dice él, es uno de los grandes historiadores del tema naval en España, a pesar de su juventud. Ha escrito un montón de libros, nos ha desvelado historias muy interesantes, sobre todo para mi gusto del siglo XIX, que es uno de los temas que también es más apasionante para los que nos gusta la historia de esta etapa del tema naval.
Una historia más que se había trabajado poco hasta que empezaste tú a desvelar algunas cuestiones importantes y que has contribuido, yo creo que meritoriamente, a poner en negro sobre blanco cosas que yo creo que son interesantes para nuestra generación y para las que nos sucedan. Tengo que discrepar un poco, pero es bueno que discrepemos en público con respecto a lo que dices del tema del primer submarino. Evidentemente, yo sigo sosteniendo, a pesar de esto sigue siendo un tema de conflicto entre comillas, que el submarino de Peral es el primer submarino de la historia, porque previamente a Peral había habido muchos ensayos desde los tiempos remotos, pero nunca se había navegado. Vamos, ni siquiera se habían navegado los artefactos, los aparatos, todos los ensayos que se hicieron, ni siquiera fueron capaces de navegar en superficie, menos aún en inmersión. Y el primer buque que navega en mar abierto y que hace pruebas, además con público delante y con una junta técnica que avala esas pruebas, que este informe está reflejado y además lo saco resumido en el libro, el primer buque que lo hace eso en la historia es el submarino de Peral. Aparte de eso, además, después de sus experiencias ya vienen todas las demás, es decir, ya empiezan a imitar a los italianos, los franceses prácticamente en paralelo empiezan a copiar, y luego por supuesto ya viene el primer submarino que se alista en una marina oficialmente, que es el USS Joven, que es americano, porque evidentemente la pelea que existe en ese momento previamente, es decir, el conflicto latente que hay entre España y Estados Unidos, que desembocará en la guerra del 98, hacía que los Estados Unidos estuvieran muy pendientes de todo, cualquier evolución que tuvieran a nivel de tecnología marítima los españoles, y evidentemente estuvieron muy pendientes de la evolución del destructor. De hecho, nada más hacerse el destructor, ya fueron delegados americanos a visitar los astilleros para conocer qué era el destructor, que sabéis que es un invento también español, de Villamil, que es un poco anterior al submarino. ¿Por qué? Porque es lógico, es decir, porque era un país que estaba en plena competencia con España, es decir, el gran conflicto que se iba a ventilar a finales del siglo era las últimas posesiones ultramar de España, que había tres países que ambicionaban, que eran Estados Unidos, Alemania y Japón. Al final, Estados Unidos adelantó a los demás y con algunas ayudas, que eso lo explico detenidamente en el libro, consiguieron la victoria de una manera un tanto extraña e insuficientemente explicada a día de hoy. Incluso a pesar de lo que yo aporto, pero creo que todavía se debería investigar más qué es lo que pasó en los prolegómenos de la guerra del 98 y cómo se desenvolvió el conflicto. ¿Por qué saqué yo este libro y por qué saqué el primero y por qué he seguido investigando y he terminado este segundo? Que, como dice Alejandro, y aunque esté feo decirlo, creo que con razón, pues aquí yo creo que se termina de perfilar toda la investigación que había quedado un poco como planteada, pero sin llegar a concretar todos los flecos que faltaban por concretar, pues porque realmente la historia de Peral era desconocida y sigue siendo desconocida, porque todavía hay mucha gente que no conoce con amplitud todo lo que le pasó a Peral, todo lo que pasó, todo el conflicto que surgió cuando anunció que iba a construir el submarino, todos los conflictos que vinieron después de votarlo, durante las pruebas, el proceso que terminó malamente con el rechazo del proyecto por parte del gobierno en 1890, para dentro de poco, además fue en noviembre, cuando se celebrará el 125 aniversario de ese rechazo, de este mes, no exactamente la fecha, y todo lo que vino después, es decir, todos los ensayos que vinieron posteriormente, todos los posibles espionajes que hubo, eso no se había investigado. Hay todavía flecos porque es muy difícil investigar la parte de los norteamericanos, porque parece ser que la Oficina de Inteligencia Naval destruyó muchos papeles previos al conflicto del 98, pero bueno, yo he desvelado que aquí hubo elementos del espionaje norteamericano trabajando activamente en España en aquella época. He desvelado que además vienen publicados los cables que se trasladaban desde la embajada de Alemania, que iban directamente a Bismarck, no al embajador ni al Ministerio de Exteriores, sino directamente al canciller, por lo cual pone en evidencia que los trabajos de Peral despertaban una inquietud importante en las cancillerías del mundo entero,
por lo cual quiere decir que lo que estaba haciendo no lo estaba haciendo mal, porque si hubiera sido uno de estos ensayos raros que se hicieron por la época, no hubiera interesado tanto, no hubiera llamado tanto la atención. Y como yo llegué a la conclusión de que la historia de Peral era muy poco conocida, que solo sabíamos la parte de su vida militar, y bueno, lo que te dicen en las enciclopedias, hizo de tal año hizo las pruebas, luego uno de los méritos es que por envidias y por una serie de cuestiones, el proyecto se vino abajo y ahí se quedaba la cuestión. Porque evidentemente la cuestión, incluso a mí, que era más o menos la historia que me habían contado desde pequeño, se me quedaba todo un poco en el aire, es decir, digo, esto no puede ser así, o sea, solo por envidia no se carga uno una persona, ni se carga un proyecto que era de vital importancia para la defensa nacional. Luego tenía que haber más cosas, evidentemente ahí vino mi investigación, el primer libro se me quedó un poco corto porque había documentación que tardó en darme, porque había vías de investigación que fueron laboriosas y que llevaron mucho trabajo, porque había que investigar fuera de España, y eso es, para una persona como yo, que no soy investigador ni soy historiador, me cuesta más trabajo que lo demás. Aparte yo no tengo una beca para irme a un país a investigar, lo he hecho todo pues, de aquella manera. Y eso fue un poco la razón de la investigación del libro. Yo creo que es importante de cara a recuperar la historia de España, creo que es importante también de cara a todo lo que se está haciendo para recuperar también el propio submarino, que está en proyecto de restauración, que creo que sería conveniente terminar esa restauración. Hoy se ha reunido, y lo comunico como primicia, porque no sé si algunos ya lo sabéis, pero lo comunico, la Asamblea Regional de Murcia, para solicitar que se declare bien de interés cultural el submarino, y se va a pedir para que el Estado se pronuncie al respecto, porque es un tema que depende exclusivamente de la Administración Central. En fin, estamos haciendo trabajos, no solo yo, mucha gente, para reivindicar la figura de Peral, para reivindicar la Marina del siglo XIX, para reivindicar la gesta de unos héroes, no solo Peral, que fueron llevados pero que se batieron con honor a una guerra que realmente pues, se planteó muy mal. Y yo creo que es la manera de contribuir con nuestro pequeño granito de arena a restaurar la memoria, aquel esfuerzo, aquel combate, aquel interés, aquel patriotismo de aquellos españoles que lo pusieron todo y que algunos pagaron con su vida para mantener el orgullo y para mantener la fuerza y el poderío que tenía España y que había ido perdiendo paulatinamente, pero que se resistía a morir. Y eso yo creo que es un poco lo que me ha animado a esto. Es decir, yo creo haber contribuido con un pequeño granito de arena a restaurar eso y a que todos los españoles tomemos conciencia, o por lo menos una buena parte de los españoles tomemos conciencia de que debemos investigar bien nuestra historia, reivindicar nuestros nombres, ser un poco políticamente incorrectos, como dice Alejandro, porque muchas veces, para no herir países que hoy en día pueden ser aliados nuestros, pues muchas veces tenemos la tentación de ocultar la historia, pero ellos también tendrán que asumir que en su día no hicieron las cosas bien. Pues evidentemente para eso estamos nosotros, para decirle a algunos países que no hicieron las cosas, no fueron honestos, ni fueron políticamente correctos, que eso sí que no lo fueron, con España. Y eso es un poco por qué surgió este libro y mi proyecto. Si tenéis alguna pregunta que queráis saber con algún detalle, porque si tengo que explicar todo el libro, puedo tirarme aquí 2 horas. Yo quería romper el fuego y hacer la primera. En el libro deja muy claro que Peral no era una persona conflictiva, que claro que todos los detractores de Peral siempre han dicho que era una persona pues hombre un poco rarita y muy orgullosa y que, jolín, soberbio y tal. En el libro dejas muy claro eso y también en el libro apuntas que algunas biografías de Peral se hacían por encargo, tipo folletín, sí, ensalzando su figura, pero realmente no decían nada realmente casi verdadero de su biografía. Y hay una de esas biografías, que no sé si entrará dentro de ese grupo, y esa es la pregunta que te quiero hacer, hablaba de que estando destinado en Cuba, se fue con 2 oficiales amigos suyos
a una casa donde había una pequeña fiesta con cubanas incluidas, y entonces pues Peral, que era un tío muy serio, pues se tomó un poquito de ron, pero los amigos se quedaron con ellas toda la noche, y él decidió en plena noche volver a La Habana, imagino, al apostadero, solo. En plena noche, él iba con su sable al parecer. Bueno, el caso es que al día siguiente se dio la noticia de que solo los oficiales aparecieron muertos en la casa de las cubanas. Eso es lo cierto, eso entra dentro de un poco, o no sé si conocías la historia. Sí, sí. De esas historias un poco folletinescas se escribieron bastantes al principio. Yo, en todo lo que he investigado, no he conseguido encontrar datos que avalen eso, ¿no? También hablo de que tuvo un duelo con un Sí. independentista, con un insurgente, con un mambí, porque retaban, parece ser que en aquella época para zaherir a las tropas, a las tropas españolas, a los oficiales españoles, le retaban a duelo. En aquella época había mucha costumbre de batirse a duelo, porque le retaron a duelo y que él consiguió vencer en el duelo. Y todas estas cosas son historias que se han contado a posteriori. Yo, que viví con mi abuelo, Isaac Peral tuvo 5 hijos, que llegaron a mayores. Realmente tuvo 9, pero que llegaron a una cierta edad, 5. El único que sobrevivió a una edad más o menos, el único que llegó a viejo, fue mi abuelo Antonio. Yo he vivido con él, porque es que mi abuelo Antonio vivía con mi madre. Porque como era mayor, en aquella época no existían las residencias de ancianos, normalmente eran las hijas las que se hacían cargo de los padres, en este caso de su padre. Y mi abuelo siempre contaba que eso eran folletines, que yo no tenía constancia de que eso hubiera sido verdad. Cuando analizas el personaje, yo creo que este hombre, fuera mi bisabuelo, no era muy dado ni a las fiestas, ni a ese por ahí ni tampoco a los duelos, porque realmente si hubiera sido aficionado a los duelos, después de la cantidad de afrentas, incluso insultos que recibió en la época más cruda, pues podía haberse visto en la tentación de retar a don alguien. No creo que fuera muy partidario de ese tema. Sí que había muchos enemigos de él que sí eran aficionados al tema de los duelos. Sabes que por otra parte los duelos estaban condenados por la Iglesia Católica y mi bisabuelo era bastante católico convencido. Era un hombre que tenía la fe bastante acendrada. No sé si por ese tema o por su propia forma de ser. No le veo inclinado a que lo hiciera. Pero sí, se ha contado. Bueno, también me contó otro aficionado a Peral, Joaquín Cazorla, no sé si te acuerdas tú, Joaquín Cazorla, que le habían dado una medalla, la medalla de María Cristina, porque en un temporal, yendo en aquellos barcos de vela que todavía porque mi bisabuelo llegó a montar en barcos de vela, incluso también en barcos ya de la época de la transición, entre la vela y el vapor, pues que había un gran temporal y que nadie se debía subir a desenredar las trizas, y que él subió y lo desenredó en un ponte dando la espalda, dando vaivenes el barco y tal, y que le habían dado la medalla de María Cristina. Pero yo lo he investigado, tampoco lo he encontrado, es decir, pues, no digo que sea verdad o que sea mentira, es que no hay nada que lo demuestre, no hay nada que lo vale, pero en fin, como bueno, son las historias también, pues también tienen su propio, ¿cómo te diría yo?, las propias claves de la época que se prestaba al tema romántico, en el sentido novelesco. Pero no lo sé, o sea, puede ser verdad, puede ser mentira, no tengo constancia. Una última pregunta antes de dejar paso, porque más gente te querrá preguntar. Cuando vino a Madrid ya después de la de baja en la Armada, bueno, de irse, ¿es verdad que tuvo domicilio en Génova 13, donde ahora es la sede del PP? No, tuvo oficinas. ¿Tuvo oficinas aquí? Tuvo oficinas. Él vivió en, ¿cómo se llama la calle? Rafael Calvo. Ah. Él vivió en Rafael, bueno, que yo sepa en Rafael Calvo, no sé si previamente vivió en algún otro sitio. Sí que tuvo en Génova 13 unas oficinas de una de las compañías que montó. Y vivía en el último domicilio era Rafael Calvo, que creo que la casa se mantiene. Y tenía un guardamuebles en la calle Goya 51, que cuando ya vino la ruina de la familia, bueno, la calle Goya 51 ahora es una calle de postín, pero en aquella época se ve que no era tanto. Entonces ahí tenía el guardamuebles y la viuda, con 5 hijos, bueno, con el mayor no, porque el mayor ya se había ido a... Porque toda la escuela naval no estaba en Madrid, estaba en San Fernando, se había ido, ya había aprobado y se fue a la escuela naval de San Fernando. El resto de los hijos y la viuda se fueron a vivir a la calle Goya 51, que ahí ha vivido incluso mi tío hasta hace relativamente poco tiempo. Hasta los años 90, 80, 90, de ese pasado. Javier, con esto
este libro vas a dar carpetazo al tema Isaac Peral o vas a seguir investigando? Yo creo, por mi parte, yo creo que sí. A no ser que surja una cuestión que me llame la atención, yo creo que sí, que por mi parte lo doy por cerrado. A no ser que salga alguna. Pero bueno, supongo que yo creo que lo que ocurrirá, como ha ocurrido con el libro anterior, es que alguien le llamará la atención e investigará algunas facetas poco conocidas. Pero espero que sean ya otras personas que sigan completando el tema, ¿no? Porque hay una parte poco conocida de la historia de Peral, que es la parte civil, que yo ahí no me he metido porque eso ya requiere una investigación de horas, para uno de horas, de días o incluso de meses, para desarrollar toda la parte importante desde el punto de vista nacional, porque el desarrollo de la industria eléctrica en España se debe prácticamente a Peral. Yo no sé ni la cantidad de compañías que montó, sé que montó varias, no sé realmente las innovaciones, la totalidad de innovaciones que puso en marcha, sé algunas. Pero es una beta de investigación que va a llevar tiempo y que yo creo que deben ser más los profesionales del tema que yo, el que se dedique a eso. Así que por mi parte sí, creo que lo doy por cerrado. Unas cuestiones un poco técnicas. A ver, en primer lugar, el cerebro aparato, todas las profundidades. ¿Se sabía cómo era, para qué funcionaba, cómo iba? Sí. ¿Hay planos? Hay planos, están publicados en el libro que ha hecho Juan Ignacio Chacón, que no sé si me parece que lo tienes por aquí, el libro de Chacón. Puede ser. Que se llama El submarino Peral, día a día de su construcción, obras y... Excelente libro. Es un libro muy recomendable que complementa el libro mío, porque yo en la parte técnica no abundo tanto. Doy una descripción Sí, está por ahí. importante. En la parte de las profundidades, este Juan Ignacio Chacón lo ha investigado, ya se sabe cómo funcionaba, Que es muy interesante. incluso viene el plan. Pero yo, como tengo que hacer propaganda de mi amigo, prefiero que te compres el libro. Otra pregunta muy interesante. Hay autores que dan por cierto que el desarrollo de los submarinos alemanes, los U-Boot de la Primera Guerra Mundial contaron con cosas de tu bisabuelo. ¿Eso es cierto? Algo de ello hay porque el primer submarino alemán lo hace un ingeniero hispano-francés que se llama Raimundo Lorenzo de Quibellé y Monjustin. Que este hombre parece ser... Hispano-austriaco. Te voy a corregir. No lo sé, pero bueno, el apellido No, yo francés. sí se lo sé, sí. El apellido francés. Nació en... Lo que pasa es que él vive en París. Nació en Viena. Pero es español a todos los efectos. Eso es que es un libro que yo hice con otros amigos míos y lo hemos investigado a tope. Y efectivamente termina porque te está dando la contestación que efectivamente es así. Porque a raíz de este señor... Este hombre trabajó para los astilleros de forjas y talleres del Mediterráneo, traducido, de Toulon, que era el astillero principal de la marina francesa. Luego hubo un parón en el proyecto submarino francés, que si no se hubiera hecho, probablemente hubiera sido el primer submarino que se hubiera desarrollado el primer submarino en Francia, porque Francia seguía muy de cerca lo que había hecho Peral. Este hombre escribió un libro en 1901 que dice que todos los desarrollos que se habían hecho en Francia, en los que él había trabajado personalmente, se habían hecho a imitación del proyecto español. Lo dice claramente. Su libro está publicado en 1901 en francés, nunca se ha traducido al español. Se llama Los buques submarinos y sumergibles. Luego este hombre, cuando se produce el parón, un ministro se llama Pelatán, frenó en seco el proyecto del submarino francés, bueno, frenó en general todo el desarrollo armamentístico naval francés, porque era un pacifista y un socialista convencido de la época. Pues este hombre que se vio en el paro, pues se marchó a Alemania. Entonces empezó a trabajar para los astilleros Krupp. Ofreció el invento a la marina alemana, la marina alemana lo rechazó porque estaba muy contaminada por la doctrina naval británica, que había puesto los submarinos en cuarentena. Incluso intentó que se declararan fuera de la ley en uno de los tratados internacionales. Y luego pues, él fue persistente y entonces consiguió que un contrato de la marina rusa. La marina rusa le encargó 3 unidades. La primera unidad un ensayo experimental, se vio que aquello funcionaba. Es muy parecido además al submarino de Peral, un poquito más limitado en recursos, porque era aún más experimental que el de Peral. La marina rusa vio que aquello funcionaba, le encargó las 3 unidades y claro, los alemanes cuando vieron que un astillero alemán iba a hacer submarinos para un país que potencialmente podía ser hostil, le encargó ya el Unterseeboot 1,
que todavía existe, además está en un museo, Está en el museo, sí, se puede ver. que lo hizo este señor. Ahí ya se formaron ingenieros navales alemanes, luego le apartaron, obviamente, porque era un extranjero. Pero sí, es cierto, o sea, la tecnología española se fue transferida de alguna manera a Alemania. Eso no cabe la menor duda. Que fueron los más operativos de la Primera Guerra Mundial, los submarinos alemanes. Los primeros submarinos operativos que hubo importantes fueron los Unterseeboote de la Primera Guerra Mundial. Luego ya hubo submarinos americanos en la Segunda Guerra Mundial tan competitivos como los alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Pero el primer submarino importante que hubo fue el alemán de la Primera Guerra Mundial. Y de hecho el as del arma submarina alemana vino a rendir honores, hay fotos, además saco fotos en el libro, vino a rendir honores a la tumba de Peral, nada más acabar la Segunda Guerra Mundial. Dime. ¿Por qué decidió el gobierno español patentar un arma como esa? Buena pregunta. Cuando España había tenido un arma, vamos, una marina muy eficiente, muy guerrera. ¿De quién partió la idea de no matricularlo eso, de no considerarlo, de no patentarlo? Bueno, para eso hice yo el libro. Te lo voy a intentar responder brevemente, pero es el meollo del libro. Pues porque hubo intereses un poco lo ha adelantado Alejandro, ¿no? Hubo intereses, había mucho miedo en Inglaterra. Inglaterra, como he dicho antes, se intentó por todos los medios declarar los submarinos ilegales hasta bien avanzada del siglo XX. Había amenazas, es decir, la hegemonía naval británica empieza con la derrota de las tropas napoleónicas después de la guerra napoleónicas, hasta las guerras napoleónicas. La marina británica y la española se habían disputado la hegemonía internacional y bueno, de hecho, pues a finales del 18 se puede decir que ya estaba en condiciones de disputar la hegemonía de España, pero que todavía estaba la Armada Española en condiciones también de defenderse. Cuando viene el colapso, que eso lo estudia muy bien Alejandro en sus libros, y lo explica además con datos irrefutables, cuando se colapsa un poco la Armada Española como consecuencia de todas las secuelas de la guerra con la guerra contra Napoleón, la Marina Británica se queda ya como hegemónica a nivel universal. No hay nadie que le pueda disputar en ese momento el poder. Y luego ya con el desarrollo del vapor, con lo que es la primera revolución industrial, ya aparte de que además tienen todo el savoir-faire de haber estado durante siglos combatiendo con los españoles, y tienen ya una tradición marinera y tienen una formación de oficiales competentes. Y encima además tienen el carbón de Cardiff, que es el único carbón que funciona bien, que le da la hegemonía, ya le da el monopolio de la hegemonía naval. Cuando se descubre que hay algún tipo de propulsión, como es la eléctrica, que le puede poner en disputa su hegemonía, pues ahí entran a saco. Y evidentemente pues desplazan aquí espías, hay sobornos, hay intereses, hay contraprestaciones, hay políticos que se venden por un saco de arroz, en fin, eso ya hay que leerse el libro. Por eso el gobierno lo rechazó, evidentemente. Yo creo que un ejemplo fácil de entender podría ser si... Por algo más que un saco de arroz, hay que decirlo. Imaginemos que hoy, por ejemplo, Javier inventa un motor que funcione con agua del grifo, ¿vale? No un motor de hidrógeno, sino con agua del grifo. Pues evidentemente, y funciona de maravilla. Bueno, a lo mejor pues, resulta que no puedes hacer un viaje largo, pero bueno, pues para Madrid te vale. Pues este señor acaban con él. La industria del petróleo, acaban con él. O sea, es que no interesa. Porque te cargas una industria bestial. Hace poco compré aquí en la librería Robinson, que han dicho que van a traer más libros de esos. Bueno, un libro muy interesante que es Ships for a Nation, de Ian Thompson, que explica todos los astilleros del Clyde a finales del 19 y principios del 20. Y es un libro muy recomendable también para leer, para ver lo que tenían en el río Clyde los ingleses, que era bestial. O sea, tenían un montón de astilleros, se hacían un montón de toneladas. Entonces, claro, que venga un submarino pequeñico que vale 2 duros y me vas a decir que me vas a destrozar un acorazado que vale muchísimo tiempo, muchísimo dinero de hacer. Y luego otra cosa, claro, y luego Javier, una cosa que se me ha olvidado antes,
perdonadme que ahora os dejo paso, pero has desenmascarado, bueno, ya en el primer libro, la Gran Conjura, ya lo hacías, ¿no? Pero Basil Zaharoff, ¿no? Menudo pedazo de, no voy a decir una palabra malsonante, ¿no? Pero bicho, menudo pedazo de bicho, y aquí aportas cosas nuevas, y la verdad es que es interesantísimo. El libro solamente para descubrir la figura de Basil Zaharoff merece la pena comprarlo, ya simplemente por eso, con independencia de Peral, que es el motivo principal, pero lo de Basil Zaharoff, tú has sido la primera persona, porque yo le seguía la pista a este hombre, pero tú has sido la primera persona en realidad en España que ha contado su biografía entera. Sobre todo la parte que hizo aquí, que se desconocía completamente su actividad dentro de España. Sí, eso es importante. Ya os dejo, seguid preguntando. Bueno, yo no sé si se ha comentado ya porque llega un poco tarde, pero creo que hay una cita del comandante de la flota americana que luchó contra la Marina Española en Cuba sobre el submarino, y quería saber si la podemos recordar y comentar un poco. Bueno, realmente fue el Dewey y fue el de Manila, no el de Santiago. Se le atribuye a Samson, pero fue el otro. No, esto además es histórico, es decir, cuando había... Estados Unidos también era un poco rehén de la doctrina naval británica, lo que pasa es que Estados Unidos empezaba a tener sus propios intereses y también se desmarcaba de alguna manera. Pero la doctrina naval británica había condenado los submarinos. Concas, que ha dicho antes Alejandro, era un seguidor fiel de esa doctrina. Llegó a publicar en 1916, que eso lo sacaron en el libro, podría abundar mucho, una entrevista que le hacen. Concas dice en 1916 dos cosas que son importantes. Una, descarta que vaya a haber una gran batalla naval entre alemanes y británicos, cosa que se equivocó de medio a medio. Y también descarta que los submarinos tengan alguna utilidad en la guerra. Eso está escrito en 1916. Bueno, pero a lo que voy, a la pregunta que me has hecho tú. Sí, pues eso está documentado. Es terrible, sí, no, lo sé. Entonces, cuando se anuncia en 1887 que España va a apostar por el submarino, porque hay un decreto que autoriza a Peral a hacer el submarino, rápidamente los americanos sacan un concurso naval para tratar de contrarrestar eso con un submarino americano. Pero no funciona. Se descarta ese primer proyecto, ese primer concurso. Pero bueno, ahí había un personaje que también yo lo comento en el libro, que además también tuvo una vida curiosa, que había jurado odio eterno a los ingleses, que era un feniano irlandés que vivía en Estados Unidos y que él se había impuesto como reto personal contrarrestar la hegemonía naval británica a través del submarino. Es un poco el mismo proyecto que Peral, pero con alguna diferencia. Entonces Holland siguió. Y pues un momento en que los americanos, la doctrina naval americana se dividió en dos, unos que querían seguir con el precepto británico de no utilizar submarinos y otros que empezaban a tener interés en que aquello podía ser importante. Entonces se estaba debatiendo en el Congreso de los Estados Unidos la posibilidad de alistar el primer submarino en la Marina de los Estados Unidos, que fue el USS Holland, que hablaba antes, y había reticencias. Entonces el propio Dewey dijo que ninguna reticencia, que si los españoles hubieran tenido uno o dos submarinos de los que inventó Peral, él no había podido mantener el cerco de Manila. Eso es literal. Aparece también en el libro, pero no soy el primero que lo publica, ya se publicó hace años eso. Es que, de hecho, es así. La batalla de Manila, no sé si conocéis, la batalla de Cavite, en realidad, el 1 de mayo. Los americanos llegan allí, su objetivo es destruir a la escuadra, llegan a Subic, no la encuentran y ya van hacia la bahía de Manila, ¿no? La destruyen. Bueno, a mitad de la batalla resulta que le pasan un parte a Dewey que le dicen que se le está acabando las municiones. En aquel momento, dos de nuestros cruceros estaban en llamas, estaban fatal, pero los cañoneros, bueno, reclasificados como cruceros, estaban más o menos bien, se para el fuego y entonces ahí Montojo toma la decisión de abrir los grifos, de hundir los barcos. Yo la verdad es que estoy trabajando en eso, en la batalla de Cavite, y no voy a adelantar porque tengo que todavía leer muchas cosas y muchas historias de esas y tal. Pero lo que está claro es que si Dewey, vamos a ver, la flota española podía haber optado o presentar combate o no presentar combate.
haberse ido por el archipiélago, evitar el enfrentamiento con los americanos. ¿Qué pasaba en ese caso? Pues que los americanos se temía que iban a bombardear Manila, y entonces, bueno, pues en principio Montojo no hizo eso pues para defender Manila, pero bueno, eso ya os digo que hay mucho que hablar y tal. Entonces, lo que quiero decir es que los americanos llegan allí y bueno, si les sale la jugada bien, fenomenal, pero si les sale la jugada mal, se tienen que volver por donde han ido. O sea, si la flota española hubiera hecho un poquito más de resistencia, o sencillamente se hubiera escondido, la escuadra americana hubiera tenido que consumir mucho carbón para encontrarla, con lo cual, como no tenía bases demasiado cerca, porque la única cerca era de Mirs, pues tendría que haber vuelto. Si hubieran dispuesto a España de un par de submarinos, evidentemente yo creo que se hubiera, hubiera hundido que no hubieran podido mantener nada, o sea, el sitio. Pero es un tema, la primera referencia yo que he leído de eso fue precisamente la defensa de Concas que hizo a Montojo. Y él decía que efectivamente que Dewey dijo eso. Yo el documento original no sé, pero me parece que está en los partes americanos. Pero todavía no lo he leído. Pero la defensa de Concas de Montojo lo decía expresamente. Aparte de aunque no lo hubiera dicho, pues evidentemente sí que está claro que los americanos estaban muy pendientes de lo que hacemos. De hecho, la Oficina de Inteligencia Naval se crea en 1882 y su objetivo principal, y es donde nos ganan realmente, es decir, el problema que tuvo España, que había sido un país con una gran tradición de inteligencia militar, la inteligencia militar en la época de Felipe II era la mejor que había en el mundo, incluida la naval. Sin embargo, en el siglo XIX no sé qué pasó con esta inteligencia militar, que es que prácticamente desapareció, sobre todo en el tema naval. Pero los americanos hicieron un gran esfuerzo, que aún así tampoco les fue muy bien, porque realmente tuvieron más suerte que otra cosa. Pero sí, bueno, aunque no hubieran dicho esa frase, evidentemente los americanos estaban muy pendientes de las evoluciones del submarino imperial. De hecho, en la exposición que se hizo en Chicago en 1892, porque era la 92, conmemoración mandaron aquí un comisario que pidió públicamente, vamos, está escrito en los periódicos de la época, que pidió al gobierno español que todo lo que les hubiera destruido el submarino, que se lo podían enviar a Chicago para verlo. Tontos no eran, pero no se lo enviaron, entonces es que ya lo habían destruido todo, seguramente. En esa época pocos aparatos eran de quedar. Más preguntas. Sí, más preguntas. Pues, mira, sí. Javier, se sabe que Isabel mandó al Ministerio de Marina un proyecto del submarino y por lo visto ese proyecto del submarino se filtró, se entregó a otras potencias o a la industria extranjera, ¿no? ¿Se tiene alguna prueba de eso? ¿Se sabe quién lo vio, quién no lo vio, quién fue responsable de eso? No, lo único que se sabe es que cuando él estuvo en Londres, precisamente Concas, que estaba en aquella época trabajando en la delegación de Londres, en la Comisión de la Marina en Londres, le pidió que acompañara a visitar a Nordenfeld, que estaba haciendo un proyecto de submarino que no salió realmente bien, en los astilleros. Entonces, Peral le dijo que evidentemente que no podía ir, porque por pura cortesía, si él hacía lo mismo y iba a España, pues por pura cortesía tendría que llevarle a los astilleros españoles a San Fernando a ver las obras de submarino. Como era secreto militar, pues que no veía pertinente esa visita. Y entonces Concas le dijo, pues no sé qué problema tiene usted, si realmente Zaharov, que es cuando ya aparece en escena, ha estado en el Ministerio de Marina y ha visto los planos. Claro, se quedó bastante perplejo, pero es el único testimonio. Lo cuenta Novoy Colson, que fue testigo presencial del asunto, y cita a dos testigos de aquella conversación. Incluso, como ya le insisten mucho, pues Peral acepta una entrevista, no con Zaharov, sino con el jefe, con Nordenfeld, en un hotel para que sea un sitio neutral, porque dice que le quiere hacer una oferta. Dice, bueno, yo no voy al astillero, porque no tengo ningún interés en ver el aparato suyo, y no tengo que luego deberle el favor de enseñarle el mío, pero bueno, acepto una entrevista en un hotel en Londres, siempre y cuando me acompañe un tercero que sea testigo de la entrevista, para que luego no haya ningún dime o ninguna sospecha. Pero esos testigos están. Ahora, ¿quién le filtró los planos del submarino a Zaharov? Pues fue en el ministerio, eso lo dice menos. Pero en ese momento el ministro era Beranger, pero claro, luego Beranger
cambió, y luego cuando volvió Berenguer al ministerio, evidentemente fulminó automáticamente, le faltaron días para fulminar el submarino, o sea que algo tendría que ver en el asunto. Sí está demostrado, eso está documentado en mi libro, que Berenguer tenía intereses importantes en la industria naval británica, lo cual no quiere decir que no, probablemente recibiría incluso algún tipo de emolumento a cambio de su secretario particular, Aristides Fernández Cifret, se salió de la Marina y fue testaferro, bueno, algo más que testaferro, porque fue el apoderado de todas las empresas que montó el consorcio militar británico en España, que se llegó a hacer con el monopolio de la construcción naval a través de la Sociedad Española de Construcciones Navales en 1909 y que duró hasta la Guerra Civil Española. Es decir, que ahí estamos hablando de muchísimo dinero, como podéis imaginar. Que haya antiimperialistas en 1890 y algo puede ser razonable, ¿no? Envidia, dinero, en fin, esas cosas. Pero que los haya en el 2015, ¿te parece razonable? Que los haya. A mí no me parece razonable. No creo que haya exactamente antiimperialistas, lo que son personas que se han tomado muy en serio la versión oficial y que no son capaces de asumir que eso fue un camelo. Entonces, pues hay gente que no, yo en principio, hasta que nadie me demuestre lo contrario, tengo que pensar que es así, porque además como se insiste en la versión oficial, pues yo entiendo que es que la gente ha asumido que aquello era verdad. Lo del tema este que decía antes Alejandro, que era soberbio, es una de las cosas que se dijo, pero curiosamente las personas que dicen que era soberbio, que eso lo demuestra en el libro, nunca le trataron. Las personas que le trataron y que eran enemigas suyas, incluido por ejemplo Chacón, no dicen nunca que fuera un hombre soberbio ni de maltrato. A mí me da igual, que fueron borrachos, muy puteros, no sé qué. Hizo una cosa que si hubiera funcionado ya cambió la historia de España. ¿Qué más da? O sea, tú como un pariente defiendes al personaje, yo como español defiendo los intereses españoles. Entre los intereses españoles me da exactamente igual si era más chulo o menos chulo. ¿Qué importancia tiene eso? No, ninguna, pero vamos, se conviene que se errore la verdad, ¿no? Ya, bien. No tiene ninguna importancia. Pero utilizar esos argumentos parecen infantiles. Ya te digo, yo creo que con el tiempo esa imagen que se tiene se acabará desvaneciendo, porque para eso estamos nosotros. Pero sí que es cierto que, aparte que los españoles somos reacios a cambiar el Esa chip. imagen me la han dado ayer. Sí, a mí me lo dieron la semana pasada. Ayer, O hace 2 semanas. y el cuartel general de la Armada. Sí. Puedo decir el despacho y una persona. Yo tuve La negocié. un intercambio de opiniones con un señor que fue director de la Revista General de Marina, que está retirado, que me insistía hace, pues eso, 15 días. Muy amigo mío. Pues no voy a decir quién es. Me insistía en que bueno, que es que lo de Peral estaba ya todo claro. Y entonces le pregunté, digo, ¿cuántas empresas montó Peral? Dice, no tengo ni idea. Digo, pues no está nada claro, ¿no? Digo, es que no lo sé ni yo. Digo, entonces, ¿por qué decís que está todo claro si no está nada claro? Lo que pasa es que no hay investigación, pero le pasa a la figura de Peral, le pasa a un montón de figuras históricas. No damos importancia a estos temas. Entonces, claro, como ellos les han dicho que, bueno, que esto fue así y que realmente pues, se metió en el terreno político del ministro, cosa que es mentira, que fue al revés, fue el ministro que se metió en el terreno político de Peral. Peral no se metió en política, sino que le pidieron que se hiciera diputado para defender y para que con la inmunidad no le pudieran hacer nada, pero no se metió en política y entonces se presentó a las elecciones, pero el hijo del ministro se metió justo después. Pero luego dijeron, no, es que Peral se ha metido en el terreno político del ministro, no señor, eso era mentira, pero todo esto lo demuestro ahora. Pero esa versión ha estado manteniéndose durante 125 años. Entonces, contrarrestar todo eso va a costar, pero al final se sabrá la verdad, es decir, al final tendrán que apearse del burro. Costará, pero se tendrán que apear. Pienso yo. ¿Algún proyecto cinematográfico para...? ¿Algún proyecto cinematográfico? Ya me gustaría meter el recurso para eso. Ahora te cuento muy bien. Yo he leído en algún sitio, no recuerdo muy bien, que ya con Fernando VI, Fernando V, en la Biblia, el embajador inglés tal que hay, hubo una entrevista y hubo una especie de convenio, tratado secreto, en que dos naciones tan importantes se iban a llevar bien a partir de entonces, siempre y cuando entendiera España
que dejara declinar, extinguir, morir la proyección marítima española, que siguiera teniendo su legítima comunicación con América española, pero que los mares es cosa de Gran Bretaña. Y parece ser, después de esa entrevista, que lo he leído por una persona cualificada que le escribe, ¿no? La verdad que le escribe de como de pasada, no da documentación, ni pie de letra, ni verdad, que esa era la línea que dijéramos estratégica, política, histórica de España a largo plazo. Y que esperar lo que hace es de pronto aparece y rompe, y es un grano que aparece, una erupción. Y entonces en gran parte aparece contracorriente, un escollo contracorriente de una corriente convenida y asumida por una clase de dirigentes que se planteaba la vida de la nación como una nación que vamos, forzosamente me brota paralelismo quizá ahora, ¿no? Muy respetable, pero que consentía en ir honorablemente a menos y dejar el paso a lo que serían potencias emergentes. ¿Hay algo de eso? Eso, en el caso de Fernando VI yo no tengo constancia de eso, seguro que sabe Alejandro más que yo. Fernando VI lo que hizo fue una política, es que me queda por la idea, vamos a ver una película. Lo que hizo fue una política de neutralidad armada, yo hasta ahí llego. En la Guerra de los 7 Años, cuando ya viene Carlos III, bueno, eso es una historia larga de contar y voy a abreviar, ¿no? ¿Qué pasa? Con la Guerra de 7 Años Francia va perdiendo porque Inglaterra se hace dueña de los mares. Además, toda la guerra de los 7 Años, que se la llama, algunos historiadores la llaman como la Primera Guerra Mundial, y realmente por los escenarios pero bueno, eso es otra historia. El caso es que cuando llega Carlos III quiere ayudar a su familia, el pacto de familia, ¿no? Y entonces, evidentemente, en ese momento, la Marina de Guerra Española está bien por esa neutralidad armada, nosotros tenemos barcos, y Francia, sin embargo, ha perdido casi toda la flota. Pasa lo que pasa, se toma Manila y La Habana en 1762 por los ingleses y se fuerza la paz. A partir de ahí, en los años 80, como bien decía Javier, la Armada Española vuelve a pegar el subidón. Se vuelven a hacer barcos con el sistema francés y tal. Lo que usted habla tiene mucho más de relación con la masonería. Lo que usted está hablando es más relación con la masonería. La masonería, tanto inglesa, rito escocés, como la francesa, siempre han querido tener a España por debajo. Y esa es la clave de su pregunta. La masonería. La masonería es ¿qué es la masonería? Pues hoy diríamos un lobby, ¿vale? Pero es un lobby muy peligroso, porque es un lobby que, bueno, con la coartada de los derechos individuales... Perdón, pero el embajador que insistió y la entrevista esa y el pacto más o menos... A mí, vamos a ver, yo... No me consta. Es un señor muy mayor, muy ilustre. No me consta, pero no digo que no, pero... No digo que no, porque Fernando VI sí lo que quería era una neutralidad armada. Y realmente los ingleses no se meten con nosotros, o sea, podría encajar, podría ser cierto. A mí no me consta. Sí es cierto, lo que sí es cierto es que cuando viene Carlos III, por un problema que tuvo con los ingleses años atrás en Nápoles, los tiene enfilados y luego decide ayudar a su familia. Y entonces se mete en la Guerra de 7 Años y es desastroso, es desastroso. La Armada Británica, en ese momento de la Guerra de 7 Años, es una armada bestial. O sea, es algo que nosotros, ni las armadas francesas, ni la española podríamos hacerle frente. Lo que usted dice sí puede ser cierto, porque evidentemente la política era esa. Pero es una política también influenciada por el Marqués de la Ensenada. O sea, no tanto porque sea Fernando VI. O sea, el Marqués de la Ensenada, ya desde el principio de su ministerio, ya le empieza a decir al rey, bueno, vamos a construir barcos, porque es que no podemos con Inglaterra. Puede ser cierto, no digo que no, pero hay una derivación más adelante que es la masonería. Y la masonería le hace muchísimo daño a Peral, porque además dice que es masón, o sea, fíjate si son bichos. Le acusan de ser masón, los propios masones, para desacreditarlo. La masonería nos ha hecho muchísimo daño, y las dos, tanto la francesa como la británica, lo que han querido siempre es que España no levante el vuelo.
Y de hecho están metidos, hoy en la actualidad están metidos en todas partes, tanto una rama como la otra. Y si usted se lee los 3 tomos del Padre Guerra, que yo me he leído y he disfrutado mucho, bueno, me los he tenido que releer 2 veces porque, claro, la masonería es muy compleja, o sea, el tema de los ritos, el tema de... Perdóneme, yo es que de eso, bueno, pues realmente no, que no lo sé ni creo que lo pueda saber. Lo que sí me escandalecería, o a la vista están los hechos, es que de ser cierto que no digo que lo sea, ni que no lo sea, sino que no tengo medios para comprobarlo, de ser cierto lo que me escandaliza no es ni la existencia de la masonería, ni sus acciones, más o menos encubiertas. Lo que me escandaliza es cuánto se le hace el juego gratuitamente. O sea, el tema ya no es que haya agentes al servicio de la masonería, es que, suponiendo que eso fuera cierto, lo que escandaliza es cuántos gratuitamente le están siguiendo esa corriente, o le estamos siguiendo la corriente directa o indirectamente. Yo no creo que en el reinado de Fernando VI pactara una especie de declinar pactado. Sí que estoy más de acuerdo con lo que dice Alejandro, de que sí se intentó mantener una mayor neutralidad posible, pero sin bajar la guardia. Pero porque no teníamos fuerzas, porque no nosotros... No, pero no hubo un pacto de decir, bueno, yo te voy a dejar, vayas tú adelantándome. Bueno, de hecho, los americanos le toman la ventaja a los ingleses, pero no porque los ingleses le hayan dicho, toma, el mundo para ti. No, los ingleses les ha costado bastante tener que transigir con la hegemonía norteamericana, pero la vida y la historia es así. Lo que sí es cierto, y eso ya me compete más porque lo he investigado más, porque aparte de Fernando VI no soy un experto, Alejandro sabe más que yo, sé un poco lo que sabe usted, pero en la época de Cánovas comete muchísimos errores a nivel de política internacional. Sagasta ya ni cuento. Y Cánovas él llega a la conclusión de que intentando llevarse bien con los ingleses y con los norteamericanos, conjurará el peligro de la guerra, cosa que estaba totalmente equivocada. Y pocos años antes de la guerra, muy poquito antes de la guerra, invita al embajador norteamericano, no existía el embajador, el plenipotenciario norteamericano, y al embajador británico en un garden party, curiosamente llama así un garden party, en un sitio que curiosamente hoy en día es la embajada de Estados Unidos, que era la finca de la Huerta, que era la finca de sus suegros, que ahora es propiedad de la embajada norteamericana. Hasta ese punto se llevó de necedad, es decir, o sea, no se podía imaginar que al final la guerra iba a ser contra los norteamericanos. Y eso es un error gravísimo que nos llevó a donde nos llevó. Y cuando él está con la guerra con Cuba, o Sagasta, ellos piensan que la guerra es con los mambises, y no saben que la guerra no es con los mambises. La guerra va a ser inevitablemente o con Estados Unidos, o contra Japón, o incluso eventualmente contra Alemania. Y no lo saben, no lo quieren saber, entonces por eso viene lo que viene. Pero una cosa es Cánovas, y otra cosa es en la época, yo creo que en la época de Fernando VI dudo que hubiera un intento de decir, bueno, te dejo vía libre y yo me retiro. No. En la época de Cánovas ya es que no había nada que discutir, es decir, lo que había es que tomar la realidad, sí, es cierto que aceptar la realidad, pero ya evidentemente ya España no podía discutir la hegemonía británica, pero sí que podía haber aceptado la realidad de que iba a una guerra con Estados Unidos y haberse preparado, porque sí que tenía en aquella época herramientas para por lo menos conjurar la guerra, evitarla. Me iba a decir que en esa época de Fernando VI eran muy dados a pactos secretos, y hay pactos secretos que no se han visto. Yo he encontrado algún pacto secreto que no lo ha sacado nadie. Espero que en el próximo número de la revista de Historia Naval salga. Es el pacto, realmente el pacto original de la compra de los buques rusos, que es un tema que a mí siempre me ha apasionado. Y sí es cierto que eran muy dados a hacer un pacto, digamos, más o menos oficial y otro secreto. Entonces no le puedo decir pues no, pues sí, porque a lo mejor sí. Si se produjo ese pacto, pues probablemente le engañó, porque Fernando VI efectivamente a través del Marqués de Arosenada fue un gran promotor naval. Y hay que hacer notar que precisamente en su reinado quien llega a la construcción naval española es Jorge Juan, que construye nada menos que 50 navíos de última generación. Con lo cual, si le hizo esa promesa aquí, después se la pasó a Cuba. Cuando estábamos hablando antes de la inteligencia naval, Jorge Juan fue un gran espía. Exacto. De hecho, él se trajo toda la tecnología. Claro, ese es el detalle que yo quería decir. Realmente eso está muy bien, lo acabo de recordar, porque es que Jorge Juan se llevó a un montón de constructores de Inglaterra se trajo. Y maestros de velamen, de jarcia, de todo.
Entonces, bueno, pues me imagino que, vamos, los ingleses no les hizo ninguna gracia. Entonces, pero bueno, nunca se sabe. Puede haber un pacto secreto porque eran muy dados, en esa época eran muy dados a tener un pacto oficial y luego otras cositas que me oculto. Y que en aquella época nuestra inteligencia funcionaba. Que esa es otra. O que teníamos cosa que desgraciadamente en la época de tu bisabuelo pues no existió nada. Yo es lo que no dice me consta que haya habido sí. ningún trabajo de espionaje por parte de los españoles. Es que lo que dice Javier es cierto, es que no se pensaba que se iba a llegar a la guerra con los americanos hasta 15 días antes. Fíjate que no había señales de alarma. Pero lo curioso es que vamos, cualquiera que lea la historia tenía que tener señales de alarma de que más tarde o más temprano Estados Unidos atacaría. Pues bueno, es problema de falta de anticipación, ¿no? Incluido el ejército y la armada española tampoco trabajaron bien ese tema. El famoso, también un militar que es irreprochable, que es Baylor, pero Baylor tampoco contempla la posibilidad de que haya un enfrentamiento con Estados Unidos. Baylor solo contempla la guerra con los mambises. Es decir, que ahí nos faltó algo, nos faltó visión de campo. Solo vimos el que tenemos de frente. No quiero llevar las aguas a mi molino, pero el general... Harías bien en hacerlo, por otra parte. El general Prim ya advirtió del tema de los americanos y intentó llegar a un acuerdo con los americanos para resolver el tema de Cuba de una vez por todas. Por cierto, fue uno de los motivos por los que les costó la vida. Eso es una parte que has investigado tú y que yo ahí no me atrevo a... Sabes tú mucho más que nosotros de eso. Hubo 3 intentos de compra, ¿no? Porque los americanos siempre se han expandido, han sido siempre muy pragmáticos. Y siempre han querido coger terreno, pero comprando antes de ir a la guerra, ¿no? Y nosotros creo que nos hicieron 3 ofertas, en puede la ser. época de Prim yo conozco una que consistía en darnos una millonada y además indemnizar a todos los colonos que se vinieran para aquí y permitir que siguieran los que quisieran seguir allí, ¿no? sin ningún problema. Lo que pasa es que empezaron con el tema de que Cuba era España y que España no se dividía y tal y cual, y entonces Prim dijo, bueno, tenemos otros problemas más graves que resolver y vamos a aparcar ese asunto. Oye, pues podemos vender Cataluña. Total, sacamos algo. Y comprarlo. Con lo que nos den compramos. Creo que la última oferta que hicieron los norteamericanos por Cuba era de $300 millones. Y unos pocos años antes habían ofrecido por Texas 30 o 40 millones de dólares. Que los americanos siempre se han intentado, nosotros nos compraron también. Que Cuba era más importante que Texas. Era la 6ª economía mundial cuando se produce la guerra. Mucho más importante. Y Texas era, hasta que se descubrió el petróleo, era un yermo. Pues muchas gracias. La verdad es que yo, como siempre, me gusta es agradecer a los autores que escriban, porque sin autores que escriban yo no tengo nada que vender. Muchas gracias. Intentaremos seguir escribiendo. Seguir escribiendo.